Les voy a contar algo que me pasó hace unos años y esto que les voy a compartir cambió completamente mi manera de vivir. Estaba yo pasando por un momento muy difícil en la parroquia. Había conflictos, había problemas, había gente criticándome, había situaciones que me tenían estresado, sin dormir, sin paz, y yo cometí el error que muchos cometen. Quise defenderme de todo, quise explicarme con todos, quise corregir cada malentendido, quise responder a cada crítica. ¿Y saben qué pasó? Que entre más hablaba, más problemas se creaban. Entre más me defendía, peor se ponían las cosas. Hasta que un día, un sacerdote mayor, un hombre sabio que ya tiene muchos años sirviendo a Dios, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Hijo, hay batallas que se ganan callándose. Hay enemigos que se vencen con el silencio. Hay paz que solo llega cuando dejas de tratar de controlar todo y simplemente te callas ante Dios. Y ese día aprendí una de las lecciones más poderosas de mi vida, que el silencio sabio, el silencio intencional, tiene un poder tremendo. ¿Saben qué pasa? Que vivimos en una sociedad donde todos quieren hablar, todos quieren opinar, todos quieren dar su punto de vista, todos quieren defenderse, todos quieren tener la última palabra, y en medio de todo ese ruido, en medio de toda esa necesidad de hablar, hemos perdido algo precioso. Hemos perdido el arte del silencio. Hemos perdido la sabiduría de saber cuándo callarnos. Y esto se los digo con todo el cariño del mundo. Muchos de los problemas que ustedes tienen, muchas de las cosas que les roban la paz, existen porque no han aprendido a callarse. Proverbios 17:28 dice algo hermosísimo. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Se dan cuenta? Hasta una persona que no es muy brillante puede parecer sabia si simplemente se calla. Y al revés, una persona inteligente puede parecer tonta si habla demasiado o en el momento equivocado. Entonces, hoy les voy a hablar de algo profundo, algo que requiere madurez espiritual, algo que va contra todo lo que el mundo enseña. Les voy a hablar de 15 cosas que necesitan eliminar de su vida en silencio. No con grandes anuncios, no con explicaciones largas, no con justificaciones, sino calladamente, sabiamente, sin hacer ruido. Porque hay cosas que entre más las explicas, más complicadas se vuelven. Hay decisiones que entre más las justificas, más te atacan. Hay cambios que funcionan mejor cuando los haces sin avisar. La primera cosa que necesitan eliminar en silencio son las relaciones tóxicas. Y esto es poderoso, hermanos. Cuando ustedes se dan cuenta de que hay personas en su vida que solo les traen problemas, que solo les drenan energía, que siempre están criticando, siempre están pidiendo, pero nunca dando, siempre están causando drama. La tentación es hacer un gran show, confrontarlos, decirles todo lo que han hecho mal, explicarles por qué ya no quieren tener relación con ellos, hacer un anuncio público de que se están alejando. Pero ¿saben qué? Eso generalmente empeora las cosas, porque esa persona tóxica va a defenderse, va a atacar, va a voltear la situación para hacerse la víctima, va a involucrar a otras personas, va a crear más drama y al final ustedes quedan más enredados que antes. La manera sabia es en silencio. Simplemente empiezas a poner distancia. Dejas de buscar a esa persona, dejas de contestar inmediatamente sus llamadas, dejas de estar disponible todo el tiempo. Y si te preguntan qué pasa, con educación pero con firmeza dices: he estado ocupado o estoy pasando por un proceso personal. No tienes que dar explicaciones largas, no tienes que justificarte. Y poco a poco, sin drama, sin conflicto, esa relación tóxica va quedando atrás. Y la persona tal vez ni siquiera se da cuenta conscientemente de lo que pasó. Simplemente se fue diluyendo y tú recuperas tu paz sin tener que pelear, sin tener que defenderte, sin tener que crear un escándalo. Les voy a contar algo que vi una señora que tenía una amiga que era pura toxicidad. Siempre con chismes, siempre hablando mal de otros, siempre metiéndola en problemas. Y un día esta señora decidió alejarse. Pero en lugar de confrontarla y crear un drama, simplemente se fue distanciando en silencio. Dejó de contestarle tan rápido, dejó de buscarla, y cuando la amiga la buscaba era amable pero breve. Y eventualmente esa amistad tóxica terminó sin pelea, sin drama, y ella recuperó su paz. La segunda cosa que necesitan eliminar en silencio son los malos hábitos.
Cuando ustedes deciden dejar un mal hábito, un vicio, algo que saben que les está haciendo daño, no tienen que anunciarlo al mundo. De hecho, es mejor que no lo hagan. ¿Saben por qué? Porque cuando anuncian públicamente que van a dejar algo, crean una presión externa. Ahora toda la gente está pendiente. Ya dejaste de fumar, ya dejaste ese vicio, y si fallan, lo cual es común en el proceso de dejar cualquier hábito. Ahora tienen que dar explicaciones y la vergüenza de haber fallado públicamente puede hacer que se rindan completamente. Pero cuando lo haces en silencio, solo entre tú y Dios, si fallas, te levantas y vuelves a intentar sin toda esa presión externa. Además, cuando la gente no sabe que estás intentando cambiar, no hay nadie tratando de sabotearte conscientemente o inconscientemente. Y aquí viene algo importante. Cuando finalmente logras vencer ese hábito, cuando ya llevas tiempo sin él, ahí puedes compartirlo si quieres para dar testimonio, para ayudar a otros. Pero el proceso de eliminar el hábito, ese es mejor hacerlo en silencio. La tercera cosa que necesitan eliminar en silencio son las quejas constantes. Y esto es algo que muchas personas necesitan escuchar. Hay gente que vive quejándose de todo, del trabajo, de la familia, del clima, del gobierno, de la iglesia, de todo. Y cada queja busca simpatía, busca que otros se unan, busca validación, pero las quejas no resuelven nada, solo roban tu energía y la energía de los que te escuchan. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. No dice quéjense menos, dice sin murmuraciones, cero. Entonces, si quieren paz, cállense, dejen de quejarse y no tienen que anunciar: ya no me voy a quejar más. Simplemente empiecen a hacerlo. Cuando algo les moleste, en lugar de quejarse con todo el mundo, llévenlo a Dios en oración. O si es algo que pueden cambiar, cámbienlo. Pero dejen de estar hablando y hablando de lo mismo sin hacer nada al respecto. Y van a ver algo hermoso. Cuando dejan de quejarse, su energía cambia, su perspectiva cambia y atraen cosas diferentes a su vida, porque no están vibrando constantemente en la frecuencia de la queja. La cuarta cosa que necesitan eliminar en silencio son las expectativas que tienen sobre otras personas. Muchos de los sufrimientos, muchas de las decepciones que experimentamos vienen de las expectativas que ponemos sobre otros. Esperamos que nuestros hijos sean de cierta manera. Esperamos que nuestro cónyuge actúe de cierta forma. Esperamos que nuestros amigos nos traten como nosotros los tratamos. Esperamos que la gente nos valore como nosotros la valoramos, y cuando esas expectativas no se cumplen, sufrimos, nos decepcionamos, nos enojamos y muchas veces vamos y le reclamamos a la persona: yo esperaba que tú, y creamos conflicto. Pero, ¿saben qué? La manera sabia es soltar esas expectativas en silencio, aceptar que cada persona es quien es, que no puedes controlar a nadie, que no puedes obligar a nadie a ser diferente de lo que es, y que tu paz no puede depender de que otros cumplan con lo que tú esperas de ellos. Esto no significa que no tengas límites, no significa que aceptes cualquier cosa, significa que dejas de esperar que la gente cambie y en su lugar te enfocas en lo que tú puedes controlar, tus propias reacciones, tus propias decisiones, tu propia vida. Y cuando haces esto, cuando sueltas las expectativas en silencio, sin reclamar, sin hacer drama, encuentras una paz inmensa, porque ya no estás constantemente decepcionado por lo que otros no hacen. La quinta cosa que necesitan eliminar en silencio es la necesidad de tener siempre la razón. Y esto es difícil para muchos porque el ego se resiste. Nos gusta tener la razón, nos gusta ganar las discusiones, nos gusta demostrar que nosotros sabíamos, que nosotros teníamos el punto correcto, pero ¿saben qué? Hay muchas discusiones que simplemente no valen la pena. Hay muchos temas donde pueden tener toda la razón del mundo, pero si insisten en demostrarlo, lo único que van a conseguir es conflicto, pérdida de relaciones, pérdida de paz. Proverbios 264 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. A veces la respuesta más sabia es no responder. A veces ganar es retirarse de la discusión. A veces tener la razón no importa tanto como tener paz. Entonces, cuando alguien diga algo con lo que no estás de acuerdo, pregúntate: ¿vale ir esto?
esta persona va a cambiar de opinión, ganar este argumento, va a mejorar mi vida de alguna manera? Y si la respuesta es no, simplemente cállate, sonríe y cállate. Cambia de tema, déjalo ir. Y van a ver algo interesante. Cuando dejan de tratar siempre de tener la razón, cuando dejan de entrar en toda discusión, la gente los empieza a respetar más no menos porque proyectan madurez, sabiduría, paz interior. La sexta cosa que necesitan eliminar en silencio es el deseo de venganza. Cuando alguien les hace daño, cuando alguien los traiciona, cuando alguien los trata injustamente, la reacción natural es querer vengarse, querer hacerles pagar, querer que sufran como nosotros sufrimos. Pero la Biblia es clara, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es nuestra responsabilidad vengarnos, es la responsabilidad de Dios. Y aquí viene algo poderoso, cuando ustedes sueltan el deseo de venganza, cuando deciden no tomar represalias, no tienen que anunciarlo, no tienen que decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo podría vengar, pero he decidido ser mejor persona. Eso sería orgullo disfrazado de humildad, simplemente en silencio en tu corazón ante Dios. Dice, Señor, esta persona me hirió, yo podría querer venganza, pero te entrego esto a ti. Tú eres el juez justo. Yo elijo perdonar, no por esa persona, sino por mi propia paz. Y confío en que tú harás justicia a tu manera y en tu tiempo. Y cuando haces eso, cuando sueltas la venganza en silencio, algo se rompe. Las cadenas de amargura se caen y tu corazón encuentra libertad. La séptima cosa que necesitan eliminar en silencio son las disculpas constantes por cosas que no son su culpa. Hay personas, especialmente mujeres, que viven pidiendo perdón por todo, perdón por molestar, perdón por existir, perdón por tener necesidades, perdón por expresar mi opinión. Y esto viene de una falta de autoestima, de un sentimiento de que no merecen ocupar espacio, de que son una carga para otros. Pero eso no es verdad. Ustedes son hijos de Dios, tienen valor, tienen derecho a existir, a tener necesidades, a expresarse. Entonces, dejen de disculparse por cosas que no son su culpa y no tienen que anunciar. Ya no voy a disculparme por todo. Simplemente empiecen a hacerlo. Dejen de decir perdón cuando no hicieron nada malo. Reemplácenlo con gracias. En lugar de perdón por molestarte, digan gracias por tu tiempo. En lugar de perdón por llorar, digan gracias por escucharme. Y van a ver cómo cambia la dinámica, cómo empiezan a proyectar más confianza, más dignidad. La octava cosa que necesitan eliminar en silencio es el hábito de compartir todo en redes sociales. Y esto es algo bien actual, bien de nuestros tiempos. Hay gente que sube todo a las redes, lo que comieron, dónde están, con quién están, lo que están sintiendo, cada pensamiento que pasa por su cabeza. Y hermanos, eso no es saludable. Primero, porque mucho de lo que pasa en su vida es privado, es sagrado, no es para consumo público. Segundo, porque cuando comparten todo están buscando validación externa, están dependiendo de los me gusta y los comentarios para sentirse bien. Entonces, eliminen esa necesidad de compartir todo y no tienen que hacer un post dramático diciendo me retiro de las redes o ya no voy a subir nada. Simplemente empiecen a vivir más y a postear menos. Empiecen a guardar las cosas preciosas de su vida para ustedes y para Dios y van a experimentar algo hermoso. Van a vivir más en el momento presente, van a disfrutar más las experiencias porque no están pensando en cómo se verán en redes sociales y van a tener más paz porque no están dependiendo de la aprobación de extraños en internet. La novena cosa que necesitan eliminar en silencio es la comparación constante con otros. Y esto también está muy ligado a las redes sociales. Vemos las vidas aparentemente perfectas de otros y nos sentimos inadecuados porque ella tiene mejor casa, mejor cuerpo, mejor familia, mejor vida que yo. Pero hermanos, eso es una trampa. Primero porque lo que ven en redes sociales no es la realidad completa, es una versión editada, maquillada. Segundo porque cada persona tiene su propio camino, su propio tiempo, sus propias bendiciones y desafíos. Entonces dejen de compararse y no tienen que anunciar ya no me voy a comparar. Simplemente cada vez que se sorprendan comparándose, conscientemente redirijan su mente. Enfóquense en sus propias bendiciones, en su propio progreso, en su propio camino
y verán cómo su paz aumenta, porque ya no están en una competencia imaginaria que nunca van a ganar, porque siempre va a haber alguien con más, con mejor, con diferente. La 10ª cosa que necesitan eliminar en silencio es la necesidad de ser incluidos en todo. Hay personas que sufren tremendamente si no los invitan a algo, si no los consideran para algún plan, si se enteran que otros se reunieron sin ellos, pero hermanos, no van a ser incluidos en todo, y eso está bien. No todas las amistades son del mismo nivel. No todos los eventos son para todos y su valor no depende de cuántas invitaciones reciben. Entonces, eliminen esa necesidad y cuando se enteren que hubo algo a lo que no fueron invitados, en lugar de ofenderse, en lugar de reclamar, simplemente déjenlo ir en silencio. Enfóquense en las relaciones donde sí son valorados, en los eventos donde sí los quieren y dejen de perseguir a gente que claramente no quiere incluirlos. Eso no es digno. Ustedes merecen estar donde son celebrados, no donde apenas son tolerados. La 11ª cosa que necesitan eliminar en silencio son las conversaciones que no edifican. ¿Cuánto tiempo perdemos en conversaciones vacías, en chismes, en hablar de gente que no está presente, en críticas destructivas? Santiago 3:contra se dice que la lengua es un fuego que puede contaminar todo el cuerpo. Las palabras tienen poder y cuando participamos en conversaciones negativas nos contaminamos espiritualmente. Entonces empiecen a eliminar estas conversaciones y no tienen que hacer un discurso cada vez que alguien empiece a chismear. Simplemente no participen, cambien de tema sutilmente o si es necesario discúlpense y retírense. Perdón, tengo que ir a hacer algo. Y poco a poco, sin hacer dramas, sin señalar a nadie, se van a alejar de ese tipo de conversaciones y su vida va a ser más ligera, más limpia espiritualmente. La 12ª cosa que necesitan eliminar en silencio es la resistencia al cambio. Muchos de ustedes están estancados porque tienen miedo de cambiar, miedo de dejar ese trabajo que los hace miserables, miedo de salir de esa ciudad donde no son felices, miedo de terminar esa relación que ya no funciona, miedo de empezar algo nuevo y se pasan años justificando por qué no pueden cambiar, explicando a todos por qué tienen que quedarse donde están, buscando que otros validen su estancamiento. Pero hermanos, a veces lo mejor que pueden hacer es simplemente decidir en silencio: voy a cambiar, no sé cómo, no sé cuándo exactamente, pero voy a moverme de donde estoy y empezar a tomar pasos pequeños hacia ese cambio sin anunciarlo al mundo. Porque cuando anuncias cambios grandes antes de hacerlos, invitas opiniones. Y la mayoría de la gente, por miedo o por envidia, te va a dar razones de por qué no deberías cambiar. Es muy arriesgado, estás loco, mejor quédate donde estás, aunque seas miserable, pero al menos es seguro. Pero cuando haces los cambios en silencio, cuando simplemente empiezas a moverte sin consultar con todo el mundo, para cuando la gente se dé cuenta, ya estás en tu nueva realidad, ya cambiaste y ahí ya no pueden detenerte con sus miedos. La 12ª cosa que necesitan eliminar en silencio es el miedo al que dirán. Y esto es grande, hermanos. ¿Cuántas decisiones no tomamos por miedo a lo que la gente va a decir? ¿Cuántos sueños no perseguimos porque qué va a pensar mi familia? ¿Cuántas veces no nos defendemos porque qué van a decir de mí? Pero la realidad es que la gente va a hablar de todas formas. Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien con una opinión. Entonces, mejor haz lo que sabes que es correcto, lo que Dios te está guiando a hacer, independientemente de lo que otros digan. Y esto lo haces en silencio. No anuncias. Ya no me importa lo que la gente piense, porque eso suena a rebeldía, a inmadurez. Simplemente empiezas a vivir con más libertad, tomando decisiones basadas en tu relación con Dios y tu propia conciencia, no en las opiniones de otros. Y cuando la gente hable que hablarán, tú simplemente sigues adelante en silencio, con dignidad, sin tener que defenderte de cada comentario. La 10ª cosa que necesitan eliminar en silencio es la necesidad de explicar cada decisión que toman. Hay personas que sienten que tienen que justificar todo. ¿Por qué dejaron ese trabajo? ¿Por qué se alejaron de esa persona? ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué no fueron a ese evento? Y se pasan horas explicando, justificando, tratando de hacer que todos entiendan. Pero, hermanos, ustedes no le deben explicaciones a nadie, excepto a Dios y en ciertos casos a las personas más cercanas a ustedes. Entonces, eliminen esa necesidad. Cuando tomen una decisión importante, no sienten a todo el mundo explicarles por qué. Simplemente háganlo.
Y si alguien pregunta, está bien dar una respuesta breve y educada, pero no tienen que convocar una conferencia de prensa cada vez que hacen algo. ¿Por qué renunciaste? Sentí que era el momento correcto. No tienes que dar una explicación de 2 horas. ¿Por qué ya no hablas con fulano? Decidí alejarme de esa relación. No tienes que listar todos los errores de esa persona, porque entre más explicas, más te cuestionan. Entre más justificas, más te juzgan. Pero cuando simplemente haces lo que tienes que hacer con confianza, sin dar explicaciones largas, proyectas una madurez que hace que la gente respete tus decisiones. Y la 1.5 cosa, la última que necesitan eliminar en silencio, es la versión de ustedes que ya no sirve. Y esto es profundo, todos hemos tenido diferentes versiones de nosotros mismos. El yo de hace 10 años no es el mismo que el de ahora. Hemos crecido, hemos cambiado, hemos aprendido, pero a veces nos aferramos a versiones viejas de nosotros mismos porque nos son familiares, porque la gente nos conoce así, porque cambiar da miedo. Seguimos actuando como la persona insegura que éramos cuando sabemos que ya crecimos. Seguimos en el rol de víctima cuando ya somos sobrevivientes. Seguimos siendo pequeños cuando Dios nos está llamando a ser grandes. Entonces, en silencio, sin anuncios dramáticos, dejen morir esa versión vieja de ustedes. Permítanse evolucionar, permítanse ser la nueva criatura que Cristo los ha hecho. No se aferren a lo que fueron solo porque es familiar, y esto se hace calladamente. No publican en redes, soy una nueva persona. No le dicen a todo el mundo, ya cambié. Simplemente empiezan a vivir diferente, empiezan a tomar decisiones diferentes, empiezan a reaccionar diferente y la gente va a notar el cambio sin que tengas que anunciarlo. Hermanos míos, todas estas cosas que les he compartido tienen algo en común. Se hacen en silencio, sin drama, sin anuncios, sin buscar aplausos, porque la verdadera transformación, el verdadero crecimiento no necesita publicidad. Se hace en lo secreto entre ustedes y Dios. Y hay un poder tremendo en eso, porque cuando hacen cambios en silencio no están dependiendo de la validación externa, no están buscando que otros los feliciten por cambiar, están cambiando por las razones correctas, porque saben que necesitan hacerlo, porque Dios los está guiando a hacerlo, porque su paz depende de eso. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ven eso? Lo que se hace en secreto, en silencio, Dios lo recompensa públicamente. Pero tenemos que aprender a trabajar en lo secreto primero. Entonces, si quieren paz, si realmente la quieren, empiecen a eliminar estas cosas de su vida calladamente, sabiamente, sin hacer show. Y van a ver cómo poco a poco su vida se va transformando, cómo poco a poco van ganando batallas sin tener que pelear, como poco a poco la paz que tanto han buscado empieza a instalarse en su corazón, porque hay un tipo especial de poder en el silencio, un tipo de sabiduría que no necesita palabras, un tipo de victoria que no necesita testigos. Y cuando ustedes aprenden eso, cuando aprenden a moverse en silencio, a cambiar en silencio, a eliminar lo que no sirve sin hacer ruido, se convierten en personas diferentes, personas más fuertes, más sabias, más en paz. Que Dios los bendiga con la sabiduría del silencio. Que la Virgen María, que guardaba todas estas cosas en su corazón sin andarlas proclamando, interceda por ustedes. Que San José, ese hombre justo que hizo cosas tremendas sin decir prácticamente palabra en todo el Evangelio, les inspire y que tengan el valor no solo de hacer lo correcto, sino de hacerlo en silencio. Vayan en paz y recuerden, no todo lo que hacen necesita ser visto, no todo lo que cambian necesita ser anunciado. Las transformaciones más poderosas ocurren en silencio y su paz, esa paz profunda que tanto buscan, los está esperando del otro lado de aprender a callarse. Amén.